En el mundo en que vivimos, los momentos que nosotros vemos en las noticias, en mi vida personal lo puedo decir, no es algo de que es fácil. Vivimos en un mundo que está quebrado, que está quebrantado, en un mundo en que en realidad está en caos. Vivimos en un mundo de que muchas personas quisieran desaparecerse de aquí y quisieran de que en realidad su vida fuera diferente. Y ahora quiero compartir con ustedes algo que cuando yo lo leí dije, wow, en realidad el amor del Señor para mí es grande. Y no solo para mí, sino que para todos aquellos que quieren abrir su corazón y aceptar el regalo que Dios les está ofreciendo. Abran sus Biblias a Lucas capítulo 4. Y le titulé a esta predicación lo que Cristo vino a proclamar. Voy a leer el capítulo 4, versículo 1 al 2, de ahí nos vamos a saltar al 12, al 15 y el versículo de esta tarde que vamos a enfocarnos es del 16 al 19. Lucas capítulo 1, versículo 1 dice, Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice aquí, si ustedes tienen la oportunidad de leer en casa, lean. Jesús fue bautizado. Después de que él fue bautizado, dice que el Espíritu no lo llevó a cenar, ¿verdad? El Espíritu no le dijo, bueno, ahora que estás bautizado, ya lo hiciste, ahora vas a ir y vas a pasar un tiempo tranquilo, alegre, porque sabes que ya llegaste a lo que tenías que hacer. Sino que dice que cuando fue bautizado y el Espíritu del Señor confirmó que Él era el Hijo de Dios, que habíamos estado esperando, el Mesías que nosotros estábamos esperando, del cual la profecía había hablado, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ustedes nombren, los profetas hablaron de este Mesías. Dice que después que fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto. Y lo llevó al desierto a una preparación. Y la preparación que Cristo tuvo fue ayuno, me imagino que también oración. Y dice que en esos momentos que Él estaba concentrado en buscando una intimidad, ¿verdad? Una cercanía con el Señor, dice que Satanás llega y ¿qué? Y lo tienta. Si ustedes leen aquí, dice que aquí solo muestra nada más 3 tentaciones. Pero la Biblia dice que lo tentó ¿por cuánto? Por 40 días. La Biblia no dice fue tentado nada más 3 veces, no dice fue tentado nada más un día, sino que fue tentado por 40 días. Estas que están nombradas aquí nada más son unos ejemplos de las tentaciones que él tuvo. Por 40 días él fue tentado. Y él sobrepuso esta tentación, ¿verdad? No con un poder sobrenatural, como muchas veces nosotros decimos, pero Cristo, ¿por qué es el Hijo de Dios? No. Él pudo batallar con el enemigo y pudo vencer la tentación del enemigo usando la palabra de Dios, que está para que todos nosotros la apliquemos en nuestra vida. Pero ¿saben algo maravilloso? Cristo la habló porque Él la sabía. Y Cristo la sabía porque la había estudiado. Y Cristo la había estudiado porque sabía que era importante. Así que si tú quieres usar la palabra de Dios como una defensa contra el enemigo, primeramente tienes que saber que es importante. Vas a tener que estudiarla, y no solo estudiarla para estudiar, sino que estudiarla para saberla, memorizarla, y cuando llegue el momento, el Espíritu Santo te va a guiar a cómo la vas a usar. Vamos a saltar al versículo 12. Vamos al 13, vamos, el 13 es. Dice el 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, dice, por un tiempo. O sea que después de que el diablo tuvo 40 días tentando a Cristo y el diablo no pudo hacer que Cristo cayera, dice que ¿qué? Se alejó de él, pero no se alejó permanentemente, no que se alejó nada más por un tiempo. ¿Sabes qué? El diablo así es.
Cuando tú eres tentado, y si Él ve que no caes, porque estás firme en las cosas de Dios, Él se va a ¿qué? Se va a alejar. Pero se va a alejar nada más por un momentito, porque Él te va a estar observando y va a decir, voy a esperar hasta que esté descuidado, y cuando esté descuidado, voy a caer otra vez, a ver si lo hago caer. El diablo no respetó ni a Cristo Jesús. Dice, se alejó de Él nada más por un momento. El versículo 14. Y después de que Cristo pasó por estas tentaciones y Él venció al diablo, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Miren esto. Cristo Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo confirmó quién Cristo era. El Espíritu Santo de ahí lo guía al desierto, no a comer, no a tener una vacación, no a disfrutar, sino que lo lleva a una preparación espiritual. Lo lleva al desierto. Cristo es tentado, el Espíritu Santo está con Cristo, ¿verdad? De ahí cuando Cristo vence las tentaciones del enemigo, el Espíritu Santo ahora lo lleva a Galilea. Y no lo lleva a una vacación, no le digo, ya pasaste 40 días y eres el Hijo de Dios y ahora vamos a tomar la suave. No, lo llevó a ¿qué? A empezar el ministerio, a empezar el trabajo, el propósito por cual Él había venido a esta tierra. Y dice que Él iba en el poder del Espíritu y Él empezó a enseñar. Porque el ministerio del Señor, el ministerio de Cristo Jesús, era primordialmente el enseñar, el predicar. Él vino y hizo muchos milagros, pero Él en realidad lo que venía a hacer era a comunicarnos a nosotros, a que los humanos entendiéramos el gran amor, la verdad que estaba en la Escritura, que les había sido transversida, que había sido enseñada equivocadamente, que se había malentendido, que se había mal aplicado, que se había en realidad perdido en tantas cosas que los judíos habían interpretado incorrectamente. Y dice que Él enseñaba y todos dicen que los admiraban. Porque Él enseñaba, en otros versículos dice que Él enseñaba con autoridad y no como los fariseos y los maestros de ese tiempo. Ahora quiero que lean conmigo el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Vamos a pasar ahí. Nada más voy a hacer un énfasis. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Cristo era guiado por el Espíritu Santo. Podemos decir una excusa, una razón, algo. Cristo era la persona que menos necesitaba ir a congregarse, ¿verdad? Pero Cristo, ¿qué? Se congregaba. Podemos decir que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, hacía milagros, había vencido a Satanás, y tenía excusa. Él puede decir, ¿para qué voy a ir, Señor? ¿Y para qué voy a la sinagoga a reunirme? Pero Él dice que fue porque era su costumbre, era algo que Él hacía, porque en la iglesia Él se juntaba con las personas que creían, Él enseñaba, Él recibía. Entonces ese es el ejemplo que el Señor nos da a nosotros. Debemos congregarnos, debemos estar juntos con nuestros hermanos. El versículo 16 lo va a leer una vez más para énfasis. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él no solo iba a sentarse, sino que Él iba a ¿qué? A participar. Él iba a estar juntos y compartir con las personas. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga, dice, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No quiero seguir a lo próximo, porque lo que quiero hablar, lo que quiero hacer énfasis, esas son las palabras que el Señor habló. Cristo llegó a la sinagoga, se paró a leer, como era la costumbre. En las sinagogas, cuando alguien llegaba, que era visita, se le daba el privilegio de que enseñara. Nada más eso, pero Cristo era conocido en esta sinagoga, porque era la sinagoga que él atendía. Quizás cuando yo estaba creciendo, él atendía a esa sinagoga. Entonces era una persona que era conocida. Usualmente en las sinagogas no se le daba la oportunidad a alguien que no supiera enseñar, que enseñara a la congregación. Pero a Cristo le dieron el privilegio porque se mira de que era una persona que sabía la palabra del Señor. Y yo he leído esto muchas veces. Esta profecía ustedes la hallan en Isaías capítulo 61, empezando desde el versículo 1. Y Cristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta profecía de Isaías la dio hablando del Mesías prometido por Dios. Entonces, cuando Cristo leyó esta palabra, estaba hablando de sí mismo, porque esto era el trabajo y esto eran los resultados de lo que el Mesías iba a hacer aquí en la tierra. Y cuando Cristo leyó eso, dice que dijo: hoy se ha cumplido en frente de ustedes esta escritura. Ahora, el Señor nombró 5 cosas. Lo primero es: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y las 5 cosas que Él nombró son el daño que el pecado hace en la vida de los humanos, en la vida tuya, en mi vida. Estos son los resultados que el pecado hace en nuestras vidas, que muchas veces en realidad no lo entendemos. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El pecado, una de las cosas que el pecado hace es que empobrece. No voy a hablar solo económicamente, ¿verdad? El pecado sí empobrece a unas personas, a ciertas personas, no a todos, económicamente, pero sí los empobrece, hermanos, en la forma que espiritual. Nos roba el gozo, nos roba nuestros sueños, nos roba nuestros seres queridos. ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos hijos no se han perdido por el pecado? ¿Cuántas familias no han sido rotas por el resultado del pecado? ¿Cuántas personas viven su vida pobremente, sin amor, sin esperanza? ¿Cuántas personas por el pecado, verdad, están en realidad derrotadas en su vida? El Señor dijo: yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres de los días nuestros, hermanos, son semejantes a los pobres que estaban cuando Cristo vino. El pobre en esta cultura en que nosotros vivimos, el pobre no tiene aspiración de muchas cosas. Hay personas, ¿verdad?, que han nacido en pobreza, viven en pobreza no solo económica, pero pobreza emocional, pobreza de autoestima, tanta pobreza. Nacen en pobreza, viven en pobreza, mueren en pobreza, tienen hijos y los hijos siguen el mismo ciclo. Pero dice Cristo Jesús: yo he venido a proclamar buenas nuevas a los pobres. Aquellos que piensan que no tienen esperanzas, aquellos que piensan que tienen que estar viviendo de la forma que están viviendo, aquellos que piensan de que no pueden ser perdonados, aquellos que piensan de que en realidad la vida es así fea y el único propósito de ellos es nacer, vivir y morir. Yo vengo a dar buenas nuevas a esos. Buenas nuevas a ti, buenas nuevas a mí. Porque el pecado muchas veces nos ha empobrecido. El pecado nos ha robado sueños, nos ha robado seres queridos, nos ha robado familiares, nos ha robado matrimonios, nos ha robado tantas cosas que ¿sabe qué? Dice el Señor: yo traigo buenas nuevas para ti. Traigo buenas nuevas para todos aquellos que saben que están en alguna clase de pobreza. El segundo resultado del pecado es
el quebrantamiento de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Levanten sus manos aquí si hay alguien que nunca el corazón ha sido quebrantado. Porque el pecado ha causado de que algún ser querido nos haya defraudado. El pecado ha hecho de que a alguien que cuando nosotros le pusimos confianza, aunque esta persona quizás no era la intención de él, no era la intención de ella, pero el pecado lo agarró, el pecado lo llevó a donde tenía que ir, y lo que el pecado hizo fue que lo llevó a hacer cosas malas que en realidad no solo lo perjudicaron a él, sino que le perjudicaron a sus seres queridos. Y hay quebrantamiento de corazón. Y hay un dolor que muchas veces no se entiende. Y hay un dolor que muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Si yo te amo a ti, ¿por qué tú dejas que estas cosas me pasen? ¿Por qué tú dejas que esto pase en mi familia? Si yo te busco, yo te sigo. Porque ¿sabes qué? Porque el pecado alcanzó a alguien que tú quieres. O quizás el pecado te alcanzó a ti y tú has dañado a alguien. Y por ese pecado el corazón de alguien ha sido quebrantado. El corazón es quebrantado cuando nuestro amor no es correspondido de la forma que nosotros esperamos. El corazón es quebrantado cuando una persona no es valorada. ¿Cuántas personas en esta cultura que vivimos nosotros abusan a otras personas? Porque pensamos que tenemos el derecho, solo porque tenemos más posición económica, aborrecemos al que tiene menos. Solo porque pensamos que vivimos en un lugar mejor, pensamos que tenemos el derecho a menospreciar a alguien más. Y le rompemos el corazón a estas personas. Y le robamos las esperanzas que ellos tienen de seguir adelante. Si ustedes ven el mundo en que vivimos, las noticias, las cosas que están transcurriendo en nuestro diario vivir, ese es el resultado del pecado. Porque es que los ricos cada vez van más ricos y los pobres cada día van más pobres. Porque es el que tiene bastante, nunca dice es suficiente. Cuando el que tiene poquito, como un poquito que le diera, fuera más que suficiente. Porque es que muchas veces hasta nosotros caemos en esas cosas. Porque el pecado es astuto. Y si no ponemos atención, podemos caer en esas cosas de las cuales el Señor ya nos vino a librar. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay sueños rotos, cuando hay familias destruidas y vidas que llegan a un final prematuramente, el corazón es quebrantado. El tercer daño del pecado es el cautiverio. Cristo dijo: he venido a pregonar la libertad a los cautivos. El pecado, hermano, no es algo de que va a venir nada más y te va a hacer caer una vez y te va a dejar solo. Vaya a andar, voy a venir a buscarte otra vez en otro tiempo. El pecado te agarra y te hace su prisionero, te hace su esclavo y te arrastra y te lleva y te hace que hagas algo malo y que hagas que alguien de que tú amas sufra, y a él no le importa, porque el pecado lo que quiere hacer es destruirte a ti, acabar con tu vida, acabar con tus sueños, acabar no solo contigo, sino con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tu esposo, con tus esposas, acabar con tu futuro, con tu presente, acabar con todo, porque eso es lo que el diablo ha venido a hacer a este mundo. El pecado quiere que nosotros seamos esclavos, quiere dominar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros pasos, a donde vemos, a lo que queremos hacer. El pecado muchas veces nos ha tenido cautivos, y aunque queramos salir, no hemos podido salir, y aunque sabemos que es feo lo que estamos practicando o es feo lo que estamos viviendo, no hemos podido salir, porque ¿sabes qué?
Eso no se puede vencer con fuerza humana, sino que tiene que vencerse con el poder del Mesías, con la sangre de Cristo Jesús. Y por eso Él vino a proclamar. Porque estábamos apartados del Señor, estábamos sin esperanza, estábamos, hermanos, sin ninguna forma de poder vencer esto que se llama pecado. Y Cristo dijo: yo los amo. Y por eso Él vino a este mundo. Él no tenía que venir aquí a sufrir. Él no tenía que venir aquí para mostrarnos a nosotros misericordia. Pero Él lo hizo porque nos ama a nosotros. Porque a Él no le gusta vernos quebrantados de corazón. A Él no le gusta vernos cautivos al pecado. A Él no le gusta ver la pobreza en la cual el pecado nos lleva y nos deja vivir. Si hay alguien que está cautivo aquí, hay esperanza. Y si tú conoces a alguien que está cautivo en el pecado, tienes que decirle que Cristo vino a proclamar libertad para él. Que Cristo vino a morir para mostrarle a él que el pecado sí se puede vencer. Y los resultados y los daños del pecado no son nada para él, porque Él es el Dios todopoderoso. Cuando estamos cautivos al pecado, saben que perdemos nuestra esperanza. Le creemos todas las mentiras de Satanás. Y cuando estamos cautivos al pecado, y es feo decirlo, pero muchos de los jóvenes son cautivos no de su pecado, pero son cautivos de la herencia de pecado que sus padres les han dado. Esto es algo serio. Porque todo lo que el hombre segare, dice que eso cosechará. Porque aquel que no ama a Cristo, dice que esa maldición va de una generación aquí a la otra generación, a la otra generación, hasta que alguien se pare y diga: bueno, pues aquí termina, porque yo voy a poner mi confianza en Jesucristo. Y hasta que alguien pueda reconocer en su corazón de que solo Cristo lo puede ayudar, lo va a librar de esas consecuencias del pecado. Hasta entonces, ¿saben qué? Llega a ese cautiverio del pecado. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar por eso. Pero así como nosotros, los hijos, heredamos dinero, heredamos casas, heredamos carros, propiedades, podemos heredar tantas cosas, ¿verdad? Heredamos también nuestro parecer, ¿verdad? La actitud. También tendemos a heredar los pecados de nuestros padres. Y es feo decirlo, porque en realidad tenemos que enfrentarnos a las cosas que nuestros padres sufrieron, ¿verdad? Pero muchos de nosotros somos como somos, padecemos lo que padecemos. No digo es culpar a nuestros padres, no, porque hemos heredado. Pero ¿sabe qué? Cristo dijo: aquí, si tú me buscas a mí, si tú vienes hacia mí, si tú crees en mí, si tú haces que la sangre de que yo derramé la aplicas a tu vida, el cautiverio de tu familia, el cautiverio no va a seguir, vas a ser liberado y tus hijos no van a sufrir ese cautiverio del pecado, ese pecado generacional, ¿verdad? Que pasa de una generación a otra generación, a otra generación, hasta que alguien tiene la valentía de pararse y decir: hasta aquí llega esto, porque hay un Salvador que me puede librar. Pensemos en eso, hermanos. Cristo dijo: yo he venido a dar vista a los ciegos, porque el pecado nos ciega también, hermanos. El pecado nos anda en una oscuridad y andamos caminando en esa oscuridad y pensamos que andamos caminando bien, pero no, estamos en tinieblas y ahí no vemos nada y pensamos que andamos en la luz, pero no nos damos cuenta que no es que andamos en la luz, que estamos ciegos, y por eso no nos damos cuenta en lo que estamos viviendo. Hay personas atrapadas en la oscuridad del pecado que no pueden ver. Hay personas, hermanos, que han sido mal informadas del amor del Señor, que han sido mal informadas de las buenas nuevas del Señor,
que piensan que en realidad el Señor los odia, el que piensa que el Señor no los quiere perdonar, que piensa que el Señor en realidad lo que quiere es destruirlos, cuando es mentira, es una ceguera. Nosotros tenemos que ir afuera y comunicar y quitarle esas vendas a esas personas, quitarle eso que está cegando y que no deja que ellos vean el amor del Señor, y decirles: hay alguien que tiene el poder para quitarte esa ceguera que tú tienes. No vamos a ir a criticar la vida de las personas, porque ¿saben qué? Un día también nosotros anduvimos así. Yo me acuerdo, algún día yo era ciego, algún día yo fui cautivo, un día yo quebranté los corazones de otras personas, un día yo era pobre. Y no digo que ay, soy rico, pero ¿saben qué? Gracias al Señor tengo alegría, tengo gozo, tengo tantas cosas. Y digo yo, tengo que comunicar la libertad que el Señor me ha dado a mí. Tengo que comunicar el amor. Tengo que comunicar la riqueza que es conocer a Cristo Jesús. Están ciegos sin saber y van a estar ciegos si no es que nosotros hacemos el trabajo que Cristo quiere que hagamos. Hay que ir a proclamar, hay que ir a invitar, hay que ir y compartir, hay que ir y hacer lo que tenemos que hacer para comunicar a Cristo Jesús, aquel quien hace milagros en las vidas de aquellos que vienen y lo buscan a Él. Otro resultado del pecado es que oprime. Cristo dijo: he venido a poner a libertad a los oprimidos. El oprimir es que agarrar algo y que apretarlo, pero ¿con qué propósito? Y lo voy a sacar el último poquito de jugo que tiene, dice, y lo voy a dejar nada más que sea bagazo, dice, y lo voy a apretar hasta que ya no tenga nada de vida en él. Y eso es lo que el pecado quiere hacer. Satanás quiere de que tú seas cautivo, que te empobrezcas, que seas ciego, que te quebrantes tu corazón, que pienses que nadie te ama, que estás sin esperanza, que no le importas a nadie, que lo único bueno que puedes hacer nada más es, ¿saber qué? Andar a meterte bajo una piedra y morirte, porque eso es lo que tenés que hacer. Él quiere robarte tus sueños, tus esperanzas, quiere agarrarte y apretarte así, oprimirte, hasta que no tengas nada por qué vivir. Y dice Cristo Jesús: yo he venido a librar a los que están siendo oprimidos en este mundo por el pecado que han cometido, y les quiero dar la esperanza que los puedo sacar de ese lugar. Que en mí hay vida, hay cambio, hay libertad, pueden ser sanados, liberados, cambiados, les voy a dar una nueva vida, y eso va a ser el pasado. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo, con el poder libertador, redentor de Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo vino a proclamar para ti y para mí y para todos aquellos hermanos que lo necesitan escuchar. Y al final el Señor dijo: he venido, en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Hoy es el momento de recibir perdón. Hoy es el momento de recibir misericordia del Señor. Hoy es el tiempo de arrepentirnos delante del Señor. Hoy es el tiempo que el Señor dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Hoy es el tiempo de gracia, donde la salvación del Señor la recibimos porque es un regalo de Dios. Amén. Hoy quiero decirte a ti: estas son las consecuencias del pecado en la vida de los humanos. Yo sé que yo he sufrido bastantes cosas de esas, he practicado cosas de esas, y
por eso me he rendido delante del Señor, porque ya no quiero practicar estas cosas, ya no quiero sufrir estas cosas, ya no quiero ser un esclavo, ya no quiero ser oprimido, ya no quiero ser un pobre, ¿verdad? Y no es una pobreza, no importa la pobreza económica, eso es lo que menos a uno, como estudiábamos ahora, el pastor predicó, en la vida aquí en esta tierra dice que es temporalmente, ¿verdad? Porque tenemos una morada que el Señor nos está preparando. Y esa ciudad que Él está preparando dice que tiene calles de oro, más de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, dice, calles de oro, por esas calles yo voy a caminar. Y esa es la esperanza en cual nosotros tenemos, porque aquel que nos dijo es fiel, y aquel que nos dijo es poderoso, y a eso es que nos vamos a agarrar. Hermanos, el tiempo de ser oprimidos llegó a un final, si es que buscamos a Cristo, si es que nos rendimos delante del Señor. Este es el momento. El Señor nos ama y el Señor ha proclamado libertad para ti, para tus seres queridos, para tus amigos, para tu familia, para todos aquellos que necesitan esa libertad. La próxima semana vamos a seguir con la segunda parte de esta profecía, y la segunda parte de esta profecía da miedo, y es algo de que todos lo tenemos que saber. Así que pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Así que si ustedes quieren escuchar la segunda parte de este mensaje, vengan la próxima semana. Señor,